Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Hoy vamos a conversar con la profesora Eugenia Pérez de Guanipa, en el estado Zulia. Ella es profesora emérita de la Universidad del Zulia y nos interesa un tema que yo sé que ella maneja bien, que lo conoce en profundidad, y es el tema de la formación a través de las redes, la formación virtual, que se puso muy de moda pues a raíz de la pandemia del COVID y que en estos actuales momentos todavía se tiene que estar utilizando y es muy probable que se acentúe a futuro porque aparentemente la pandemia no termina y las sedes de las instituciones universitarias en Venezuela están un tanto desfasadas desde el punto de vista operativo en las aulas porque no hay laboratorios, porque han fallado una cantidad de cosas, no hay presupuesto y las redes ayudan mucho. Entonces me gustaría que habláramos un poco de esa experiencia preliminar, concretamente en la Universidad del Zulia, aunque todas las universidades la aplicaron, pero cómo funcionó, cómo lo cataloga, qué se podría hacer para reforzar esas instancias, porque nosotros, por ejemplo, estamos creando una escuela de gobernanza y de ciudadanía en las redes, producto de lo mismo. No sé si en la Universidad del Zulia pues, es factible que esto se pueda aplicar de manera más acentuada. Así que adelante. Bueno, muy buenos días, José. Buenos días a tu audiencia. Bueno, muy interesante el planteamiento que me haces. Y en realidad, la pandemia con el COVID-19, que fue declarada en esa situación en marzo del 2020, nos cambió la vida a muchos de nosotros. Fue como si llegara como una especie de twister o de huracán y nos movió y no estábamos preparados para ello. Eso indudablemente afectó lo que era el sistema educativo en todos sus niveles. Hablo desde los niños preescolar, a nivel primario, básica, diversificada, hasta el superior. A nosotros realmente la Universidad del Zulia ha hecho sus mejores esfuerzos de la educación a distancia de hace muchos años atrás, desde la década de los 90. Inclusive de los 80 comenzaron los esfuerzos de educación a distancia a través de material impreso y hay grandes experiencias como fue la profesionalización de enfermeras de servicio, que hizo un gran trabajo con un gran academicismo, mucha mística y logró formar profesionales en enfermería que venían ya como técnicos y venían con otras situaciones que todavía no tenían su profesionalización. Igualmente, lo que eran estudios técnicos, los estudios supervisados, universitarios supervisados, llamado EUS, también estuvo bajo sistemas tutoriales, con material impreso, con guías, con la asesoría de los profesores, y también eso tuvo sus buenos frutos. Ahora, en la Universidad del Zulia hubo un reglamento que se promulgó, se decretó en el año 97, 95, 97, muy bueno en lo que eran todos los esfuerzos que tenía que llevar a cabo la universidad para integrar todas las experiencias de educación a distancia que ameritaban que hubiese una coordinación, una planificación y una ejecución de toda esta experiencia, pero llevado a la virtualización. Okay. Eso nos hizo a nosotros en el año 2001 dar una operatividad al reglamento. Tuvimos que, como se dice, desempolvar el reglamento y ponerlo en ejecución. Eso lo hicimos en la gestoría de vicerrectoría académica. Me tocó coordinar ese proyecto de la mano de asesores, donde estaba el profesor César Peroso, bajo la vicerrectoría de la profesora Teresita Álvarez. Y bueno, ya hicimos grandes esfuerzos y logramos operacionalizar el reglamento, es decir, hacer lo que se ejecutara y que la universidad entendiera que esto era una modalidad necesaria para los tiempos que estamos viviendo. Estamos hablando del 2001. Hicimos reuniones, fuimos muchas reuniones a Caracas a hablar con las grandes empresas de tecnología como Microsoft, por ejemplo. Trabajamos de la mano también con experiencias del Tecnológico de Monterrey, que tienen una gran experiencia en educación virtual. Y así sucesivamente tuvimos esa asesoría para luego generar de qué manera la Universidad del Zulia iba a asumir esto. Para nosotros realmente fue concebido como algo que necesitaba un repensar de la docencia universitaria. Y el profesor, en general, no mucho, pero sí en general,
estaba como muy no dado a la idea porque era como una resistencia al cambio, porque estamos acostumbrados a la presencialidad. Sí. Igualmente para el estudiante, al estudiante le es muy afín, muy familiar tener al profesor al frente, tener el contacto con sus amigos, con sus compañeros estudiantes, porque nosotros somos seres sociales y nos gusta ese intercambio, esas conversaciones del día a día. Y bueno, y hubo una cierta resistencia, pero habían a su vez, si pudiera decirlo así, facultades que sí de una vez dieron el sí y se anotaron a esta experiencia. Puedo hablar de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en esa oportunidad que se sumó a esta experiencia y comenzaron a trabajar cursos en línea. En ese momento las experiencias fueron aisladas, pero nosotros las íbamos retomando para ver de qué manera las facultades, a través de sus carreras, podían insertarse entonces lo que era la virtualización. Y nosotros decidir cuál era la plataforma más indicada que nos permitiera hacer esa aplicación y que todos estuviesen en línea para entender lo que ese proceso significaba. Ahora, se logró que todas las facultades de alguna manera se involucraran en aplicar la metodología en redes. Algunas facultades lo hicieron de manera aislada, cada quien lo fue logrando. Luego, más adelante, ya cuando nosotros cerramos el proceso, que ya logramos operacionalizar y llegamos a tener como una especie de plataforma donde íbamos allí a guardar contenidos, que significaban los programas de la asignatura con sus referentes programáticos, entonces allí dejamos más o menos algo ya establecido. Pero luego el sistema de estudios a distancia, siglas SET-LUZ, siguió trabajando fuertemente y creó entonces, hizo como una especie de inserción de la plataforma Moodle, ya como una plataforma ya que es de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje, que es muy dinámica, muy sencilla, fácil de aplicar, y comenzó a gestionar cursos a las facultades, a todas aquellas que estuviesen ganadas. Okay. Me refiero a todas aquellas materias que eran posibles, asignaturas, llevarlas a la plataforma Moodle para crear contenido y luego generar un aula virtual con los estudiantes. Eso Okay. se logró. Habían facultades que sí, que tuvieron muchas materias en línea, todavía materias prácticas, laboratorio, no teníamos esa experiencia. Generalmente lo hicimos más con las materias teórico, pero como la concepción del currículo universitario es teórico-práctico. Teórico-práctico me refiero a que hay una parte que es basada en una parte conceptual y otra parte práctica que ya significa como el ejercicio, la experiencia. Entonces hay carreras de carreras, por ejemplo, las carreras de la salud, del área de la salud, medicina, bioanálisis, enfermería, las carreras de ingeniería que requieren sus laboratorios, las Claro. carreras de química, en fin, de biología. Entonces, hay materias que necesitan siempre tener su práctica in situ de la experiencia que tiene que ver con el aprendizaje. Ahora, esas prácticas no pudieran llegar a ser delegadas, o sea, se hace la formación virtual y al alumno se le lleva a centros de salud o a talleres específicos o a empresas Bueno, específicas donde hagan la práctica realmente en otro ambiente que no sea el de la universidad porque no tiene dotaciones. Bueno, ahora tú sabes que José, con la tecnología eso está tan avanzado que hay sistemas ya que están como si se quiere robotizados con la inteligencia artificial y lo que es la robótica, que hay simulaciones de práctica. Sí, correcto. Indudablemente hay carreras que es difícil hacer simulaciones, por ejemplo, las carreras de la salud como medicina, Ujú. para egresar un profesional de la carrera de medicina como doctor, médico cirujano, Sí, necesita estar en contacto con esa vivencia a través de las cirugías, a través de todo lo que ellos estudian por toda la rama. exacto. Allí se vería un poco limitado, sin embargo, conocemos cómo es el uso de la robótica a nivel de las operaciones, cómo se hacen a nivel del corazón, Sí, cómo se hacen a nivel de la paroscopia. Entonces, ahí se está aplicando la tecnología, pero siempre está el recurso humano por detrás de la tecnología, porque claro. la tecnología, José, no puede suplantar al ser humano, No, al imposible, claro. profesional. No es lo mismo No, tener a un no robot que lo tener al paciente allí, ¿no? exacto, entonces no es igual tener o sea, yo me veo, el médico que está en ese momento interviniendo, él tiene una pantalla donde él va observando y va introduciendo a través de la paroscopia su instrumento
para el poder extraer, para poder hacer la operación, la intervención quirúrgica de una manera menos invasiva. Sí, Pero igualmente él tiene que ir monitoreando junto con su equipo, claro. el equipo que lo acompaña. Entonces, son carreras que se nos hace complicado como eximirlas de la práctica, de Además la que práctica. hay otra limitación allí también, que es la efectividad del servicio comunicacional a lo interno, ¿no? Porque yo tengo entendido que en Venezuela muchos centros de enseñanza tuvieron complicaciones porque no todos los alumnos tenían la posibilidad de conectarse, las zonas donde vivían no se lo facilitaba o no tenían la dotación contratada del servicio de internet. Entonces eso también complicó un poco, ¿no? Eso cómo lo superaron. Bueno, José, de eso fue una barrera que tuvimos que solventar. Yo hablo del sistema educativo en general. A los docentes les cayó de sorpresa, nos cayó de sorpresa a toda la comunidad, a todo el mundo, una pandemia declarada. Pero a los docentes les hizo reinventarse y entender que no solamente la modalidad presencial es la que tienen que aplicar, sino que tienen que ponerse al día o actualizarse con las nuevas tecnologías. Y eso, el tiempo fue en la marcha. Ahí no había tiempo de inducción como nosotros pensábamos en aquel proyecto del año 2001. Vamos a hacer inducción a los docentes, vamos a hacer inducción a los estudiantes requieren un apoyo de mano mientras ellos van hacia ese sistema. No, aquí no había tiempo de eso. Aquí Claro. era tiempo de llegar y ejecutar. Entonces, esa fue una de las desventajas, pero en el caso de la Universidad del Zulia ya tenía muchas de las asignaturas de las cátedras ya estaban colgadas en línea. Ya el profesor había hecho ese trabajo previo y lo Ok, pudo seguir haciendo. ok. Y el que no lo hizo a través de la plataforma Moodle por el SEDLUZ, lo hizo a modus propio por medio de las plataformas que él mismo se tuvo que aplicar, Enseñar, sí. enseñarse, autoenseñarse didácticamente hablando, para poder llegar a sus alumnos y tener a cargo la responsabilidad de sacar adelante y que estos alumnos no perdieran semestres y el caso de los años escolares en primaria, en básica, preescolar. Todos tenían que salvar el año escolar. Claro, ¿Cómo lo hacían? Bueno, había que inducirlos rápidamente a través de cursos intensivos que a veces les daban los fines de semana. Tenían que familiarizarlos con las nuevas tecnologías, aplicarles una plataforma que fuese muy sencilla, que generalmente está basada en esto que te estoy diciendo, en la aplicación Moodle, que tiene una aplicación muy didáctica y adaptada a los nuevos tiempos, pero hay otras plataformas que incluso la superan. claro. Pero cada institución va tomando su experiencia y va viendo de qué manera se va insertando y va dando entonces testimonio a través de los productos que se están logrando. Ahora, ¿cómo lograron manejar, profesora, el factor presupuestario? Porque yo tengo entendido que irrumpe una nueva forma de enseñar y la universidad no tenía las dotaciones adecuadas. Requería comprar equipos, requería montar unas salas especiales. ¿Cómo hicieron para eso? Bueno, imagínese José, eso no fue un trabajo fácil, lo entiendo así. Yo estoy jubilada desde el año 2005, viví esa transición de la universidad productiva, la universidad que estaba en primera línea, la universidad que iba en decadencia por falta de presupuesto. Lo viví en carne propia porque me tocaban las prácticas profesionales en mi área y los alumnos andábamos en la deriva porque ya las dotaciones de las instalaciones físicas estaban decayendo, no había presupuesto para los laboratorios, yo trabajo con el área química en educación, y bueno, y eso nos fue mermando la calidad educativa y nosotros como docentes nos sentíamos muy angustiados. Y eso, por supuesto, teníamos que poner nosotros de nuestra parte, facilitarles a ellos de manera personal. E incluso cuando no teníamos las maneras de resolverlo a través de lo que la universidad nos ofrecía por medio de la vía pública, que es responsabilidad del Estado, garantizar la educación pública gratuita y darnos los medios para poder nosotros ejercerla con calidad. Claro. Y nosotros poner de nuestra parte, no, nos tocó a cada uno montarnos en nuestros celulares e inclusive recibimos muchos cursos a través del CELRUS de lo que era la formación o la ayuda que teníamos que dar a los estudiantes a través de las plataformas de WhatsApp y de Telegram. Eso quería preguntarle. Estas tecnologías cambian mucho, los programas se van superando unos a otros y en consecuencia hay que estar como muy vigilantes en cuanto a los sistemas virtuales. O sea, están hoy en día capacitados para abordar de alguna manera eficiente esos cambios tan bruscos que se están produciendo en las tecnologías, porque
Ya se está hablando hoy de la tecnología inteligente, ¿no? Inclusive, una persona puede escribir un libro con solo facilitarle a la red un párrafo y la inteligencia artificial se lo redacta completo y le hace un libro, ¿no? Solamente toma la idea básica que usted quiere desarrollar y le conjuga una cantidad de contenidos y le elabora un libro y se lo entregan listo. Eso, me imagino que Así todo mismo eso, es. ustedes tienen que estar muy atentos, pues, a esas variaciones tecnológicas, ¿no? ¿No? Y bueno, a mí me tocó, estamos hablando de la década del 2000, que cuando hacían los alumnos trabajos de iniciación profesional y yo los mandaba a investigar sobre la legislación universitaria, la legislación educativa, que era el marco de referencia para la carrera, y ellos hacían exposiciones, hacíamos deliberaciones en clase. Yo siempre trataba de que mis clases fuesen muy dinámicas, que no fuesen solamente el aprender un texto de memoria ni repetirlo, sino que realmente hubiese una discusión, una deliberación y una serie de Sí, conclusiones. que se viesen Para que los obligados a acceder a distintas fuentes. se ven Claro, obligados, pero cuando los mandaba a revisar, disculpa que te interrumpa, José, me daba cuenta que se copiaban, como dice usted, ujú, de copia y pega, ¿no? De Wikipedia y de todas estas herramientas que nos sí, tenemos con nosotros a través de la tecnología, porque Google nos da infinidad de claro, ventanas, nos da sí. infinidad, o sea, nos perdemos. Entonces yo enseguida captaba, porque yo me la mantenía al día sobre la temática, yo buscaba y decía, no, esto es copia de la página tal, de tal, tal, esto es copia de esto, y se lo rechazaba. Porque Exacto. uno tiene que estar al día, José, porque una de las desventajas que tiene la educación basada en las nuevas tecnologías, que llamamos TIC, de información y comunicación, es que el docente tiene que estar muy al día. Porque es que el alumno de hoy día inclusive rebasa la experiencia y el dominio de la tecnología más que el profesor y en consecuencia Exactamente. puede ocurrir allí algún desfase que no se corresponda con el pensa en su particular concepción, ¿no? Exactamente, porque tú sabes que el profesor siempre debe superar al alumno, aunque se dice que el alumno debe superar al maestro, pero nosotros no tenemos la última palabra. En el Claro, conocimiento, la última palabra no está dada, porque exacto. el conocimiento va cambiando de acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a los avances. Así Pero es. hay alumnos que si tú no estás realmente actualizado, te rebasan Sí, en el señor. conocimiento. Y a veces llega un momento en que te pueden decir, profesor, pero eso es lo que yo investigué, tal parte, que es una página de credibilidad, como por ejemplo la OEA o la página del VIDA, la parte educativa, que es el Banco Claro, que eso ya son Interamericano. contenidos certificados, sí. Imagínense, entonces el profesor lo deja como fuera de base y cómo queda también su imagen al grupo. Cuando Sí, este alumno le pregunta y lo trata de poner en una situación un poco incómoda, porque de eso se trata realmente, que hay un aprendizaje mutuo, porque no solamente el estudiante aprende, nosotros como docentes también aprendemos de ellos. por ¿Y supuesto. cuántos estudiantes valiosos no tuve yo en mis generaciones, las que formé durante tantos años, 25 años, 26, porque después seguí trabajando un año más? Y bueno, y puedo contar mis estudiantes brillantes de 19 y 20 puntos, y eran estudiantes que daban una cátedra cuando los ponía yo, los colocaba a discutir algo o llevar un liderazgo en un equipo o hacer una exposición oral. Y bueno, íbamos de lo más breve, de lo más pequeño hasta lo superior, tratando de que ellos superaran las barreras del miedo escénico, las barreras de cómo situarse en público y Exacto. perder el miedo. Bueno, todo eso nos toca a nosotros porque nosotros ante todo somos formadores, José, más que Exactamente. dadores de clase. Sí, y la preocupación que tenemos hoy día nosotros en particular, pues en estas redes y en los medios de comunicación, es que justamente se corresponde una cosa con la otra. Si la docencia y el alumnado van en la misma dirección, yo creo que es más fácil que estos contenidos y estos propósitos académicos se conjuguen, porque es que, como dice usted, es un flujo y reflujo. A veces el alumno puede tener información más actualizada que el profesor, pero es cuestión de que esos temas se manejen hoy día de manera coloquial y como debate, más que cátedras dictadas por una sola persona. Y ahí tiene que conjugarse un equipo muy multidisciplinario que sepa discernir estas cosas, asimilarlas como corresponde, y bueno, y con los alumnos entonces en las redes, pues poder empujar hacia un proyecto educativo distinto. Esa es la idea que nosotros estamos manejando en la Escuela de Gobernanza y Ciudadanía por encima de todo. Ujú. Porque, ¿cuál es el ciudadano que necesitamos a futuro? Un ciudadano que entienda desde temprano la ética,
que maneje las herramientas adecuadas para cualquier desempeño, que conozca el mundo en su conjunto, porque el ciudadano de hoy se está moviendo en distintas esferas de la noche a la mañana. Un día están en España, otro día están en Estados Unidos, otro día están en Chile. Correcto. Entonces tiene que aprender a conocer también, o sea, cómo funcionan esos países desde el punto de vista de sus leyes, de sus costumbres. Entonces la formación hoy se requiere de una amalgama de conocimientos tales que definitivamente, pues si no nos enfrascamos en las redes para de alguna manera usarlas como la vía de formación del individuo, o sea, no vamos a alcanzar objetivo alguno porque nos está rebasando el avance de la tecnología y los cambios de paradigma, ¿no? Así, bueno, incluso yo he conocido de muchos profesionales que se han ido del país, de Venezuela, que están ejerciendo en Estados Unidos, en México y en otras latitudes, y me han dicho la manera como han tenido que ponerse al día en muchas cuestiones referentes a la tecnología, porque les exigen en cuanto al desempeño en esas empresas o en ese nivel donde ellos están. Sí. Porque lastimosamente nosotros con el problema de las conexiones, de las redes, incluso yo estaba rezando y decía, Dios mío, que no se me caiga, no se me caiga la señal, porque, cónchale, de verdad que uno acá, de repente, no es cuestión propia, sino es cuestión de la circunstancia, Sí. porque la situación venezolana tiene causas multifactoriales. Entonces, son muchas las variables que hay que considerar. No Pero bueno, podemos llegar. afortunadamente hemos tenido un meeting bastante nivelado desde el punto de vista de audio y de video. Gracias, gracias, José Manuel, porque de verdad, José Antonio, disculpa, porque ha sido para nosotros un reto cuando tenemos que dar conferencias, a veces que me toca dar charlas. Yo desde el 2005 que me jubilé, no me he quedado tranquila, he seguido trabajando en cuanto a asesoría, en cuanto al coaching, me encanta el coaching a nivel personal, a nivel de grupo, a nivel, bueno, lo estoy trabajando en diferentes formas porque me gusta el interaccionar, el hecho de comunicarle algo a otra persona y que esa persona a su vez me comunique y que en cierta manera también yo me convierta en un apoyo para esa persona. Bueno, frente a esa disposición suya, yo lo voy a invitar a que esté con nosotros con más frecuencia. Le abro plataforma aquí, pues, para que se convierta en Con una muchísimo vocería gusto, más de los tantos que estamos intentando sumar para dictar charlas, conversar con la gente, hablar con de todos los muchísimo temas del día a gusto, día, ¿entiendes? De con manera que muchísimo gusto, José, porque tengo muchas ideas en torno hacia dónde debe ir la universidad. ok, bueno, La universidad pública tiene que repensarse, así es. Bueno, tiene que ya hoy, por mover. ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela están rediseñando los PENSA en función de que vienen unas nuevas autoridades y que esas nuevas autoridades van a ser las que tendrán que cabalgar sobre toda esta cantidad de modificaciones en cuanto a la forma de enseñar y en cuanto también a los contenidos que se tienen que entregar. Porque las carreras de ahora pues tienen una concepción muy distinta y muy dinámica Sí. y Recuerda que hay que José, adaptarse. José, recuerda que la universidad pública viene en un esquema tradicional muy ortodoxo, Sí, de mucho convencionalismo que la tienen muy atada sí, a ciertas cosas que son del pasado y que tenemos que repensarlas. Y así es. si cambiar lo que digo yo, el orden de la letra, de lo que es la constitución o la ley de universidades, que también hay que depurar algo, algunos Claro, aspectos hay que claro. innovar, hay que crear, hay que ejecutar. Para eso se requiere mucha voluntad, mucho Mística, mucha amor por lo que se mística, hace, mucha mística, mucha sí. mística, vocación y ética, porque Así si es. un tema es importante, José, es la ética. Ese es el primordial y de ese hablamos nosotros. La ética profesional y lo que nosotros le vamos a formar, le damos a dar al alumno como formación, bien sea a través de las plataformas de tecnología, a través de la presencialidad, pero necesitamos darle valores, tenemos que Sí. fomentar valores, porque Tenemos que retomar esas tenemos que consignas. retomar y en esa experiencia, José, yo estoy totalmente a disposición, a la orden. Bueno, el repensar de la universidad es una tarea que me entusiasma. En lo que usted dice, las escuelas de gobernanza, hacia dónde debemos ir, cómo son los criterios. Hay que modificar desde el sistema educativo de antemano, desde la básica, porque Desde la básica, correcto. hay que Exacto, reforzar. Hay exactamente. muchas cosas que se nos están yendo de las manos a las familias, a nosotros como familias, nuestros hijos, nuestros nietos. Vemos cómo se nos están No, y hay que trabajar moviendo, mucho calibrando los entornos también donde nos calibrando, o desenvolvemos. sea,
sin perder la visión de lo que es la posmodernidad, pero al mismo tiempo llamando a cerrar límites, a establecer límites en Exactamente. los hijos, en los alumnos, Sí, en las sí. Y generaciones eso que se están aprende con valores, nada más. con valores. Bueno, yo le Entonces, yo agradezco estoy muchísimo que nos, a le la orden, agradezco José. muchísimo que nos haya acompañado hoy, profesora Eugenia Pérez de Guanipa. Es un placer haberla tenido y de verdad, pues, cuente con que vamos a contactarle con más frecuencia Con mucho y de gusto. repente a convocarle para que forme parte de la Escuela de Gobernanza también. Con mucho gusto y aquí estoy a la orden de disposición y lo hago con todo el amor del mundo porque soy docente de vocación y de amor por lo que hago. Bueno, y para Radio Victoria, ojo con eso, televisión en esta alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, le agradecemos mucho su presencia y bueno, seguimos en contacto. Y gracias a ustedes por la oportunidad. Que tengan I- muy buenos días. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.